tardes nuevamente. Una alegría poder saludarlos una vez más. Les recuerdo que puedo estar sin mascarilla porque estoy 6 metros lejos de ustedes, ¿ya? Pero ustedes les ruego que mantengan la distancia, así como lo indicamos anteriormente, ¿ya? Como ustedes saben, estamos en la carta de Gálatas, ¿cierto? Hoy día vamos a ver Gálatas 5, de versículo... ¡Ay, se me fue! Perdón. Busquen su Biblia, por favor, Gálatas 5. 16 al 26. Muchas gracias, muchas gracias. Así que voy a pedirle que busquen sus Biblias, Gálatas 5, 16 al 26. Mientras buscamos, aprovechamos a saludar a nuestros hermanos que están ahí por Zoom. Un gusto saludarlos también. Espero que puedan disfrutar esta reunión y que puedan ser bendecidos por la palabra, por el cántico de los hermanos y por estar en comunión entre el mismo pueblo. Voy a leer la palabra del Señor. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos hable por medio de su palabra y que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos a escucharlo a Él. Los invito ahora. Señor, te damos gracias porque tenemos tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Tenemos tu ley, que la amamos por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestros corazones con tu palabra. Que tu palabra sea recibida con alegría, con gozo, con humildad, con temor reverente delante de ti, Señor. Y te pedimos que hagas vida en nuestros corazones. Te pedimos ese milagro en este momento, Señor. Que tu palabra nos revitalice, que nos dé nueva fuerza, nos dé gracia, nos dé alegría, que nos dé gozo del Señor y también nos dé paciencia y perseverancia en caminar contigo, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, te damos por esta bendición de poder reunirnos y habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias porque hay bendición ahí y tú envías vida eterna, Señor, en esta instancia que tú nos regalas de reunión dominical, donde te damos honra y gloria a ti, Señor. Guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, libro de Gálatas. Es un libro que podríamos resumirlo de alguna forma con el primer versículo del capítulo 5 que predicamos la semana pasada. Voy a recordarlo solamente para tener el contexto del pasaje. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí nos está llamando el Señor, a través de Pablo, a vivir una vida de libertad. Y recordábamos que la libertad cristiana no es la siguiente frase, no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que se me da la gana, no es hacer lo que creo que me conviene, sino que la libertad cristiana está en conocerlo a Él.
en Jesús. Recordemos un par de pasajes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Y también Jesús dijo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pablo decía eso. Y también recordemos que solamente hay libertad cuando conocemos la verdad. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero la verdad no es un concepto filosófico. La verdad es Cristo el Señor. Porque como recordamos delante, Jesús es el camino y la verdad y la vida. Por tanto, la libertad se trata de relacionarse con Cristo. Y muchas veces libertad incluso de renunciar a nuestros deseos pecaminosos. Es decir, ¿sabes qué? No quiero esto. Es decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de pecar. Porque el pecado ata, el pecado esclaviza. Y aquí veíamos que Pablo comentaba y enseñaba acerca de dos tipos de esclavitud. Y decía, huyan de ella, manténganse firmes en la libertad con la cual Cristo los hizo libres. Es ridículo ser libre y no aprovechar la oportunidad de esa libertad que tenemos. Es ridículo. Es como si estuvieran unos pajaritos encerrados en una jaula, abrimos la jaula y los pájaros se quedan ahí, esperando solamente comer lo que le entrega quizás su dueño, su amo, o el niñito que le deja la comida ahí. Pero el diseño del pajarito no está en una jaula. El diseño es volar, es disfrutar, es recorrer. Lo mismo pasa con nuestro corazón. Nuestro diseño no es para estar encerrados, no es para estar esclavos. ¿A qué? Y aquí les voy a comentar lo que Pablo dice, de qué tipo de esclavitud está hablando. Una, la esclavitud del libertinaje. Porque a veces creemos que hacer lo que queremos es libertad. Pero muchas veces, cuando hacemos lo que queremos, nos esclavizamos. Nos damos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nos ata, nos angustia, nos deprime incluso. Y carcome nuestros huesos porque sabemos que estamos en pecado. Entonces el libertinaje te esclaviza. Y hay otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud del legalismo, que es el pensar que puedo hacer algo para poder recibir el amor de Dios, para hacer aún más merecedor, ganarme la salvación, ganarme el cielo. Y sabemos que ninguna de las dos cosas es lo que Dios nos ha enseñado. La libertad que tenemos somos libres para relacionarnos con Él, para ser libres del pecado. Y somos movidos por el amor y por la gracia de Dios. Ese es el contexto. Y Pablo después enfatiza todo este tiempo hasta el versículo 15. Y en el versículo 16, vamos volviendo entonces al texto de hoy, nos dice lo siguiente. Complicado con viento. Es dificultad mayor esto, ¿eh? Voy a ponerme un poquito más acá para que... Esto es como la vela del cumpleaños. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los deseos de la carne? A veces uno podría decir, el pecado sexual, o bien la mentira, o bien el enojo. Yo digo, sí, todo eso. Pero además, hay otro deseo de la carne. El deseo de la carne es no querer sujetarse a Dios, que va más profundo aún. El no querer amar a Dios, el no querer ser salvados por Dios, el no querer ser salvados por la gracia de Dios. Decir, Señor, ¿sabes qué? Déjamelo a mí, yo puedo. Entonces, los deseos de la carne es decir, ¿sabes qué? Yo vivo como quiero. Yo vivo según mi ley. Y según mi ley, yo puedo hacer lo que quiero, o bien yo puedo autosalvarme. ¿Se dan cuenta? Entonces, los deseos de la carne es buscar la autosalvación, o la autorrealización, o bien la autosatisfacción. Es pensar que puedo sin Dios. Y muchas veces, tristemente, pensamos que podemos sin Dios en la vida cotidiana. Porque fíjese, dice, andad en el Espíritu. Y aquí uno podría decir, ¿qué será andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es tener quizá un lenguaje extraño y ser así como una especie de gurú místico y que habla cosas raras.
¿Eso es andar en el Espíritu? No, andar en el Espíritu es reflejar la vida del Espíritu Santo en la vida cotidiana. ¿Dónde? Cuando estamos en el trabajo, cuando están en el trabajo vía por videoconferencia, ahí están viviendo en el Espíritu de alguna forma. Cuando están en la familia, cuando están a punto de pegar ese portazo y dicen, ¿sabes qué? No, yo soy cristiano, tengo que vivir en el Espíritu, que no puedo así, es que no puede ser. Entonces la vida en el Espíritu no es un ser místico que anda quizás con una capa blanca o quizás una túnica, que anda casi volando. Andar en el Espíritu es vivir de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo expresada en su palabra. Porque recordemos, ¿quién es el que inspiró las Escrituras? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en la Escritura, nos muestra a Cristo el Señor. Entonces, una vida llena del Espíritu es una vida llena de Cristo. Y una vida llena del Espíritu es una vida llena de la palabra. Por tanto, no podemos decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa mucho hacer la Escritura, de la palabra, de la Biblia, de estudiar. Porque yo vivo en el Espíritu. ¿Y qué es eso? Si vivir en el Espíritu es vivir en la palabra. Porque el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y esta palabra nos muestra a Cristo el Señor. Porque el Espíritu lo que busca es glorificar a Cristo. Entonces todo lo que glorifica a Cristo es obra del Espíritu Santo. Y aquí vemos que Pablo recuerda, anden en el Espíritu, vivan conforme a los deseos y a la voluntad del Padre, expresada en su palabra, que demuestra a Cristo, da gloria al Padre por la obra del Espíritu Santo, siendo un cuerpo que glorifica al Señor, juntos, y que disfrutamos juntos de su gracia y su bendición. Y te dice, ahora por antítesis, anden en el Espíritu, ¿cierto? Después te dice, no satisfagas los deseos de la carne. Entonces uno dice, ¿qué hago entonces? ¿Una cosa o la otra? Las dos. Son dos caras de la misma moneda. Andar en el Espíritu implica no seguir los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Uno podría decir, quizás es comerme un asadito. ¿Es el deseo de la carne? Porque un barbecue, por eso es. No se trata de eso. Se trata de mi naturaleza pecaminosa. Y esta no es una distinción entre carne y espíritu como si fuera lo físico y lo espiritual, sino que dentro de nosotros, en nuestro ser, conviven dos tendencias. Y aquí recuerdo al apóstol Pablo en Romanos 7 que dice, es que lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Tengo un conflicto en mí. Es como si dijéramos, hubiera en nuestro corazón una pelea. Y podríamos decir, en este rincón está la carne con sus deseos. Naturaleza pecaminosa que se arranca de Dios. Que no quiere seguir a Dios, que no quiere amar a Dios, aun siendo creyente. Pero en este rincón, en el profundo de nuestro corazón, sí queremos seguir a Dios. Y sí queremos amar a Dios y buscarlo. ¿Cómo se refleja esto en la vida cotidiana? Hoy día voy a levantarme y voy a orar. Voy a orar media hora para empezar cortito. Media hora. De repente, 5 minutos, Instagram. O me llegó un mensaje de WhatsApp. O me llamaron por teléfono. O me llegó un correo. Y empiezo a desesperar. ¿Y qué pasó con la media hora de oración? Ahí quedó. Nuestro corazón quería, pero no lo hicimos. Y uno dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos quedamos ahí muchas veces. Pero ¿saben qué? Hay una contraparte que es de victoria. Pero gracias damos a Jesucristo, que nos salvó, que nos libró, que nos hace más que vencedor y victorioso en esto. Entonces aquí vemos que hay una lucha, ¿cierto? En nuestro corazón tenemos una naturaleza pecaminosa, pero un corazón regenerado por el Señor para escuchar la palabra de Él, ¿cierto? Y cuando la escuchamos, ¿qué hacemos? La recibimos
Decimos, eso es Señor, eso es lo que quiero. Pero muchas veces no lo vivimos. ¿Y qué pasa ahí? Ahí empieza la lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra nueva naturaleza, que es producida por el Espíritu Santo al vivir de acuerdo con su palabra. Y Él nos cambia, nos regenera primero para recibir su palabra con gozo y alegría. Entonces vemos que en este rincón de acá, no digo los de allá, digo el rincón de acá, está la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza produce ciertas manifestaciones que son evidentes. Y esas manifestaciones son las que leí antes. Son palabras fuertes muchas veces, pero te dice, ¿sabes qué? Esto no está bien. Para que nos demos cuenta cuál es el origen del problema. El origen del problema es nuestro corazón, que quiere vivir separados de Él. Y te dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todo el tema sexual. Después te dice idolatría y hechicería, el tema religioso, el tema de estar el culto pagano. Después viene enemistades, pleitos, celos, iras, que son los afectos del corazón que nos contraponen a los otros. Y después algo mucho más evidente, donde hay contiendas, donde hay disensiones, donde hay peleas y divisiones y envidias, ahí está obrando la carne. Entonces, ¿cómo pueden ustedes identificar en su vida cotidiana si está obrando la carne? Fíjense en sus reacciones. Y ustedes saben. O sea, no debo decirle, ¿sabes qué? Cuando dice esa palabrota, esa es la obra del Espíritu. No sabemos que no. Sabemos que es la obra de la carne. Y uno sabe. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que a veces sabemos, pero hacemos oídos sordos. Hacemos que no está tan mal. O en realidad esa persona se merece esa palabrota. O bien si vamos manejando y alguien nos hace algo, se merece el bocinazo, ¿cierto? Y decimos, bien, lo logramos. Y eso debe ser. O sea, el bocinazo para esquivar a alguien, para que se corra del camino, ese vehículo o esa persona, está bien. Pero la rabia del corazón, algo pasa ahí. Entonces nuestras reacciones hablan de lo que hay en nuestro corazón. Después dice, los que hacen estas cosas de manera continua, sin arrepentimiento, y las practican, ojo, eso es evidencia de que no han heredado el reino de Dios y que tampoco lo van a heredar. Y después te dice, más, es como que, qué alivio, más el fruto del Espíritu. Ojo, no dicen los frutos del Espíritu, porque uno podría decir, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? No, uno diría, amor, gozo, paz. Dice, no, es un fruto que se manifiesta de diversas formas y de manera continua. Nadie podría decir que tiene fruto del Espíritu porque tiene amor y no tiene gozo. Alguien con amor y amargado no se nos funciona, porque van relacionados. Nadie puede decir que tengo gozo pero no tengo paz. No puede ser. O tengo paz pero no tengo paciencia. ¿Puede ser eso? Van juntos. Y aquí quiero comentarles y animarlos con la obra que produce el Espíritu Santo. Y cuando dice fruto, es algo que nosotros no podemos producir. Es algo que produce el Espíritu Santo en medio nuestro, cambiando nuestro corazón. Pero te advierto, esto no es inmediato. Es continuo y progresivo. Es una santificación progresiva de nuestros corazones. Y aquí voy a nombrar el fruto del Espíritu. El fruto es amor. El fruto es gozo. El fruto es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando hablamos de andar en el Espíritu, nos preguntamos, ¿cómo vivimos la vida cotidiana? Cuando recibimos una mala noticia, por ejemplo, entre comillas, mala noticia, es lo primero que decimos, Señor, yo confío en ti, te lo entrego a ti, Señor, tú eres mi paz. ¿Decimos eso rápidamente? A veces no. A veces por la obra del Señor, sí.
Y decimos, wow, que el Señor está hablando en mi corazón. Antes esto yo no lo hubiese dicho. O no lo hubiese pensado siquiera. Hubiese reaccionado, ¿no?, en torbellino de emociones. Pero el Señor ha obrado nuestro corazón, está obrando y va a seguir obrando, que muchas veces ya decimos, se lo entrego al Señor. Pero otras veces, te lo entrego, Señor, pero devuélveme lo mejor, ¿cierto? Y se lo pedimos de vuelta y no lo queremos entregar. Y el Señor quiere que vivamos con gozo. O sea, esa palabra es una palabra potente, que sea un gozo desbordante, que sea evidente a tu marido, a tu hijo, a tu esposa, a tu familia. Hoy se preguntan por ti, oye, ¿cómo anda tal persona? Anda con gozo, ¿no? No, anda medio cascarrabia, anda medio enojón, el ceño fruncido, anda medio idiotita. Y dice, ¿eso qué es? ¿Es la obra del Espíritu Santo? O sea, no, es la obra de la carne. Y dice, ¿saben qué? Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, no, nos dice a nosotros, si eres de Cristo, dice lo siguiente: han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, lo más profundo. O sea, eso quiere decir que mi primera reacción cuando escucho un comentario de alguien y me molesta es responder con rabia. Eso quiere decir de que estoy autorizado en cualquier momento a pegar el portazo o a decir una palabrota. Eso quiere decir de que cuando recibo una mala noticia, entre comillas, debo angustiarme y desesperarme, decir, ¿qué va a hacer de mí? De decir, Señor, ¿qué va a pasar con mi vida? Ser alaraco, por así decirlo. ¿Es eso? No. El Señor nos dice que si estamos en Cristo, hemos crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus deseos profundos y sus pasiones, y los dejamos ahí. Y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, ya que han sido salvados, ya que hemos sido regenerados, tenemos la posibilidad y tenemos la gracia de vivir en el Espíritu. Ayer veía en redes sociales, en Sitio del Suceso creo que era, que en una tienda comercial en 15 Norte había una pelea entre clientes de un supermercado. No voy a decir el nombre de que está en 15 Norte. Había un supermercado, de una fila, la gente ya desesperada porque los guardias no lo dejaban entrar. Y la gente peleando porque tenía que hacer las compras navideñas, de amor, de gracia, de paz. Obviamente, ahí no estaban las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, estaba la obra de la carne. Pero lo vemos en otros, pero ojo en nuestros corazones, que muchas veces, quizás no nos agarramos a combo, pero sí en nuestro corazón surge la rabia, el rencor, la falta de paciencia, y esa obra del Señor, para que el Señor nos cambie, esa obra del Señor. Y eso nos guía a decir, Señor, ¿sabes qué? Si nunca he escuchado el mensaje del Evangelio, o si no sé lo que están hablándome, pero sé que mi vida está de un día para otro con rabia, con orgullo, con vanidad, con enojo, Dios te dice, ¿sabes qué? Para, necesitas un Salvador, alguien que cambie tu corazón y cambie tu vida desde adentro hacia afuera, porque no vas a poder cambiarte. Nadie va a poder cambiarte, tú no vas a poder cambiar si no es por la obra del Espíritu Santo, de manera profunda y radical. Y si ya has escuchado este mensaje, te digo, ¿sabes qué? Aprovecha de vivir en libertad. Vive en la libertad con la cual Cristo te libertó. Y voy a recordar algo que siempre digo, que es la pregunta del Catecismo de Westminster. La primera. ¿Cuál es el fin principal y más noble para el cual fuimos creados? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él por siempre. Lamentablemente, la carne, ¿qué es lo que quiere? Glorificarse a sí mismo y disfrutar de Él mismo, solamente autosatisfacción y complacencia.
Pero el Espíritu te dice, glorifica al Padre por medio de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, para disfrutar la vida del Evangelio. Si sientes que tu vida está un poco desabrida, sientes que has perdido el sabor espiritual, no es COVID, espiritual, ya has perdido el sabor, algo está pasando. El Señor quiere que el gozo lo tengas profundo, por salvación o por santificación, y que el Señor devuelva el gozo de la salvación. Y hay un milagro que Dios tiene que hacer en nuestros corazones, porque a veces se pone seca la tierra, pero el Señor siempre se irrumpe y hace que sea verde y hace florecer nuestro corazón. Así que vamos a orar ahora, darle gracias al Señor porque Él nos ofrece vida y vida abundante, y pedirle perdón también al Señor por todas esas veces que preferimos vivir en la carne y no en el Espíritu, porque además somos perjudicados nosotros mismos. O sea, dejamos de glorificarlo a Él y además dejamos de disfrutar el máximo don que tenemos, que está en comunión perfecta con Él, por medio de Cristo nuestro Señor y Salvador, gracias a la obra del Espíritu Santo, de acuerdo con su palabra. Así que si has olvidado el sentido de tu vida, o si no lo conocías, el Señor es la respuesta. Es sencilla, pero es poderosa. El Evangelio es así, es poderoso para transformar nuestro corazón. Los invito a orar. Señor, te damos gracias porque aun cuando nos hirió el pecado, cuando vamos delante de ti, en tu cruz, Señor, tú nos levantas, Señor. Tú das nuevas fuerzas, tú das gozo, Señor. Tú nos vuelves la mirada a ti, Señor, y decimos, ¿qué estoy haciendo? Y queremos estar pegados a ti, sabiendo que te necesitamos, Señor. Con fe, Señor, y con arrepentimiento profundo y verdadero, Señor. Te pedimos, Señor, que toda área de nuestro corazón que esté dura, que esté fría, Señor, que tú, con tu Espíritu Santo, obre en nuestro corazón y derritas esa frialdad, Señor, y pongas vida en nuestros corazones y un deseo y un hambre por servirte y amarte hasta las últimas consecuencias, Señor, por honor y por amor de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.